Hoy día nos encontramos aquí en la casa de nuestro escritor, reconocido a nivel regional, Carlos Sánchez Vega. Quisiera darle un grato saludo a usted, profesor. Muchas gracias. Quisiera saber cómo se encuentra hoy en este día. Sí, contento de tenerlos acá en mi casa. Eh, Espero que esta conversación sea productiva para ustedes y, y que todo salga bien y se vayan contentos, ¿no? Por mi parte, feliz de estar con alumnos de mi querido Colegio Cartavio, ¿no? En donde trabajé pues cerca de 20 años, ¿no? Y también agradecerle al profesor Manuel Aguilar, quien nos asesora, profesor, un buen profesor, ¿no? Amigo, ¿no? Colega de muchos años. Y bueno, estoy aquí para que ustedes me pregunten lo que deseen y ojalá pueda responderles y darles la satisfacción que ustedes se vayan contentos, ¿no? Bien, muy buenas tardes, estimado profesor Carlos Sánchez Vega. Bueno, mi nombre es Ana Belén Juárez Gómez y soy alumna de la institución educativa Cartavio, curso el cuarto año de secundaria. Y bueno, junto hoy a mis compañeros hemos venido para realizarle una entrevista y también una serie de preguntas acerca de su vida y sus gran creación literaria y bueno, talento que tiene, ¿no? Y voy a proceder a realizarle unas preguntas esperando su debida respuesta. Muy bien. Sí. Bueno, a pesar de que usted nació aquí en Cartavio, hay un lugar de este centro poblado que siempre se le ha escuchado comentar en sus creaciones, en sus libros, que es Sumanique. ¿Qué significado tiene este lugar, Sumanique, para usted? Bueno, para mí Sumanique tiene el mayor significado en mi vida porque según algunos autores dicen que la infancia es la verdadera patria. Y mi infancia y mi juventud, gran parte de mi juventud, lo viví en Sumanique, ¿no? Porque mis padres vivían ahí, ¿no? Yo nací aquí en Cartavio porque había un hospital que tenía que registrar el nacimiento, pero luego me llevaron a Sumanique. Y Sumanique era toda una campiña llena de montes, casas a 100 metros de distancia, bosques y sembríos, árboles frutales, huacas, acequias. Ya te puedes imaginar que naturalmente yo me adecué a ese mundo y mi formación, de alguna manera, mi gran biblioteca fue justamente el medio natural, la naturaleza en donde yo vivía, ¿no? ¿No? Ese me fue cultivando, ver unas flores hermosas, subirme a una huaca y mirar todo el paisaje de los cañaverales, ¿no? Ver el ocaso del sol, el nacimiento del sol, ¿no? Escuchar a las ranas croar, ¿no? Y a los animalitos recién nacer, ¿no? Entonces todo eso me fue enriqueciendo mi mundo espiritual, ¿no? Mi mundo espiritual, ¿no? Eso es, esa es mi formación que tengo y por eso que de alguna manera alguien me pregunta o le pueden preguntar, ¿y cómo te formaste? Bueno, yo empecé leyendo a tales y tales autores, bueno, así se han formado. Yo no me puedo jactar que empecé leyendo porque mi madre apenas tenía primaria, mi padre era un trabajador sin tanta instrucción y por lo tanto quienes sí me enriquecieron fueron
los vecinos, mis abuelos, bisabuelos, mis padres, mis hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque contaban historias que estaban en los libros o que todavía no habían sido recogidas en los libros, ¿no? Aprendí más de esa convivencia, ¿no? De ese mundo natural, ¿no? ¿No? De, como te digo, yo rescato eso mucho, ¿no? Y creo que el hombre debe volver a encontrarse con la naturaleza, ¿no? ¿No? Claro que sí. Bueno, usted que estudió en la Escuela de Varones número 800, la ahora llamada y reconocida Divino Maestro, ¿no?, de Cartavio, ¿influenció de alguna manera esta escuela o algún maestro o maestra en su apego o afinidad por la literatura? Bueno, yo quisiera en ese aspecto decir que en Sumanique yo estudié 2 años, ¿no? Con una profesora que vino de Trujillo, Graciela Sánchez Con, y por eso que yo tengo un cuento, Graciela, la estrella que se convirtió en luciérnaga, ¿no? En conmemoración a esta profesora, ¿no? Y bueno, 2 años que lo pasé pues en la escuelita esta que había en Sumanique, una escuelita fiscal número 802, ¿no? Y yo viví mi mundo feliz porque la profesora, como era una profesora que había estudiado pedagogía, conocía la psicología, la didáctica, era una persona muy buena, muy hábil en enseñar, entonces, pero solamente hasta segundo, ya no había tercero. Y tercero pasé ya a Cartavio, ¿no? Entonces, había una especie de discriminación, diría yo, entre los cartavinos y los que vivíamos en Sumanique, ¿no? Es como que en Sumanique vivían los duendes y que en Cartavio vivían las luciérnagas, ¿no? Algo así. Pero naturalmente no entendían hasta ese momento la importancia que tenía, porque no es lo que es ahora Sumanique, que ya casi es un pueblo joven y que toda la campiña está sembrada de caña, ya no es eso. Antes había montes, ¿no? Plantas, animales, ¿no? Todo eso había en Sumanique, ¿no? Entonces, en primaria pasé acá a la escuela de varones, en donde todavía se aplicaba pues la letra entra con sangre, que no le voy a echar la culpa a los profesores, que después llegaron a ser mis colegas, ¿no? Porque yo llegué a la escuela a trabajar como profesor, ¿no? Mi primer profesor fue Julio Arroyo, por ejemplo, ¿no? Que ya él utilizaba otra metodología, un poco que para un niño sensible, temeroso, medio introvertido, naturalmente me parece que me forzó demasiado mi sensibilidad, ¿no? Y porque naturalmente, más que quererlo, le tenía miedo, ¿no? Y eso debo decirlo ahora, debo decirlo, ¿no? Porque es una, me parece, no, yo estoy agradecido de la enseñanza, yo no reniego de mi profesor, esa era la metodología, así era en ese tiempo. En ese tiempo el mejor profesor era el que más palo daba y el que más tareas dejaba, ¿no? Eres el mejor profesor. Y muchos de los profesores de primaria de aquel entonces no eran profesores titulados, ¿no? Entonces luego en cuarto año fue el profesor Leonidas Vázquez, que tenía otra metodología, un poco más didáctico, más ameno, ¿no? Más condescendiente, ¿no? Me parecía hasta más ilustrado, ¿no? Y finalmente en quinto año, el profesor Alberto Tejada, ¿no? Que por primera vez supe lo que eran las balotas, ¿no? Por ejemplo, 8 palos, pero uno se ganaba balotas porque hacía la limpieza o destacaba en algún estudio, entonces decía, no, yo tengo 5 balotas, entonces te daba 3 palos nomás, ¿no? Así era, ¿no? Pero tampoco eso te puedo decir que haya sido un impedimento para el aprendizaje, ¿no? No era la metodología. Y de alguna manera ya en quinto año ya lo iba aceptando. Y más aún después cuando yo fui profesional y yo vine en la etapa final de La Palmera. Entonces
De alguna manera ya no eran 8 palos, a veces era 1, 2, ya iba bajando hasta que ha ido desapareciendo. Y actualmente ya hasta se sanciona al profesor que castiga, ¿no? Entonces hay otra metodología, pero siempre en la primaria, como comprenderás, siempre había las enciclopedias que nos daban de lecturas generalmente extranjeras, ¿no? De autores que no eran del Perú, ¿no? Y uno leía como en cualquier momento al empezar la clase o cuando nos tocaba el lenguaje, ¿no? Pero no había así que lea tal obra, casi no, eso no se ha dado, ¿no? Eso va a pasar en la secundaria, ¿no? En la secundaria. Pero debo recalcar que sí, los recuerdo y por eso y han sido mis amigos, como digo, mis colegas, porque trabajamos juntos, ¿no? Y yo les agradezco porque naturalmente el agradecimiento dicen que es prácticamente una de las mejores flores que tienen los jardines, ¿no? Sí, sí. Bueno. Usted que estudió la secundaria en la UEA, en José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Sí, de Trujillo. sí. ¿Quiénes influenciaron en esa etapa de su vida para ir formando su afinidad con respecto a la literatura? Bueno, ¿Alguien más de superior? sí, generalmente tú sabes que en el currículo hay el calendario escolar, ¿no? Hasta la fecha es eso. ¿No? Es el Día de la Madre, el Día del Indio, el Día de la Patria, el Día, bueno, de Miguel Grau. Entonces, en cada una de estas fechas nos daban tareas, componga usted una composición en prosa, en verso, ¿no? Especialmente los profesores de lengua y literatura, ¿no? Entonces, los profesores eran profesores universitarios. En la gran unidad, todos han sido profesores universitarios, 2 o 3 más. De ahí salió el rector Héctor Luján, por ejemplo, rector de la universidad. A mí me llegó a enseñar, por ejemplo, algunos poetas, ¿no? Y algunos profesores como Eduardo Quiroz Sánchez, por ejemplo, el más notable periodista de aquella época, profesor de la universidad, luego ha sido decano de la Universidad Antenor Orrego, ¿no? Mucha estimación me tenía, ¿no? Ahora, en cuarto y quinto ya nos dividíamos, los que iban a seguir letras se iban a una sección, a la sección A, y los que iban a seguir ciencias se iban a las otras secciones. Entonces yo quería ser ingeniero agrónomo, pero al final un poco que siempre pensé hasta cuarto, quinto que debía ser un ingeniero, ¿no? Un ingeniero. Pero en cuarto y quinto me enseñan 3 magistrales profesores, ¿no? Que eran escritores, uno de ellos Quiroz Sánchez, ¿no? Horacio Alberrer, el mejor poeta que había en esa época, el mejor catedrático en literatura, que también me llegaron a enseñar en la universidad, en la Facultad de Educación, ¿no? Y bueno, y en ese ambiente, ¿no? Naturalmente que ya me fueron ganando ellos un poco el entusiasmo por la literatura. Entonces yo decía, pero yo quiero ser, ser escritor, pero ¿cuál es la carrera más afín para el escritor? Bueno, dije, ser profesor, pues, y profesor de lengua y literatura. Y claro, ellos me entusiasmaron, me dijeron sí, les daba mis trabajos para que me lean, ¿no? Tal es así que ya en primer año, segundo año de universidad, quien me hace el prólogo para mi primer libro de poemas es Horacio Alberrera, ¿no? Catedrático de la universidad. Etapa de su vida, entonces, sí. que ya usted Sí, liberó su talento. sí, ya estaba yo encaminándome y en esa época también me enamoré, ¿no? Me enamoré perdidamente de mi esposa, entonces ustedes saben que quien no escribe, todos somos
poetas de una u otra manera y escribimos cuando nos invaden los sentimientos, ¿no? ¿No? Sean estos tristes, alegres, entonces me llevó pues a seguir practicando y en esa época se escribía mucha poesía, ¿no? La narrativa todavía no tenía el auge que ahora lo tiene, ¿no? Sí, yo creo que en secundaria ya se definió, digamos, mi vocación que naturalmente ya en la universidad, estando en el segundo ciclo, cuarto ciclo, yo publico el poemario. Entonces fui rápido, muy considerado por todos los alumnos, porque nadie publicaba. En el salón que teníamos éramos 180 alumnos en lengua y literatura, ¿no? Y naturalmente, como yo era escritor, me estimaban, pues llegaron otros escritores, ¿no? A enseñar jóvenes ya, ¿no? Jóvenes ¿no? que influyeron mucho, ¿no? Y tal es así que hasta me nombraron presidente de la revista, primera revista que sacaba la universidad, la facultad, la revista Literatura. Yo la presidí, ¿no? La presidí, ¿no? Entonces, Esos fueron sus motivos. Sí, sí, yo ya estaba inmerso en eso, ¿no? Con decirte que cuando yo hacía mis prácticas para recibirme, ¿no? Entonces, me dio unos cólicos que no paré hasta una operación en el Hospital Belén, ¿no? Yo ya no podía hacer mis prácticas y todos me firmaban nomás mi práctica. Me firmaban mi práctica los profesores. Y me tocó en el examen de grado a Horacio Alberrera, en el jurado, mi clase modelo. A los 5 minutos lo suspendió. Hasta ahí nomás me dijo profesor, ¿no? O sea, de alguna manera fui favorecido por la literatura. Empiezo, la literatura es una forma de vivir para mí, ¿no? Entonces, y creo que la razón de vida para mí de seguir viviendo es la literatura. Usted fue docente, asesor del Departamento de Lengua y Literatura, subdirector y administrativo y director de la Institución Educativa Cartavio. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos ligados a este colegio? Bueno, en el Colegio Cartavio estuve 20 años laborando, ¿no? Y naturalmente empecé como profesor de comunicación, ¿no? Que ahora se llama comunicación, antes era de literatura o lenguaje, ¿no? Y empecé de la base como profesor, pero luego creo que también por la literatura, por ser autor, porque yo llegué en el 84, cuando ya había ganado algunos premios y ya había publicado mi segundo libro, entonces eso parece que influenció para que me nombren asesor del Departamento de Lengua y Literatura, ¿no? Ya en los años 90 llegué a subdirector administrativo, ya todos estos eran por concurso, ¿no? Y finalmente los 3 últimos años estuve en la dirección del Colegio Cartavio, ¿no? Los recuerdos son múltiples, las anécdotas son múltiples, porque antes había un ambiente más familiar entre los colegas, ¿no? Los alumnos no eran los alumnos que terminaban a los 15, 16 años, alumnos que terminaban a los 23 años, 24 años, señoritas, ¿no? Que yo enseñaba generalmente 5º año siempre literatura, ¿no? Y también enseñaba lenguaje y literatura en años 3º, por ejemplo, eran mis años que yo los prefería, ¿no? Anécdotas con alumnos, naturalmente, puedo contar, por ejemplo, que ya había, si no un espacio lector como ahora, había pues la lectura circular, o sea, formaba grupo de 5 y los 5 compraban una obra, por ejemplo, tú me vas a comprar el Shakespeare
no, me va a comprar Dante Alighieri, y así Cervantes iba, ¿no? Alguna obra le señalaba, entonces después se rotaban, ¿no? Se rotaban, ¿no? Entonces, eso me permitió que algunos alumnos me recuerden porque me recuerdan porque les he hecho leer. Me lo dicen ahora que son profesionales, usted me hizo leer tal obra, ¿no? Y al alumno que ya no rendía, le comenzaba a prestar mi libro. Oye, yo te apruebo, a mí no me interesa que tenga 5, 5, 5, tú me lees esto. No mucho, profesor, ya. Le bajaba un cuentito. Ya, con el cuentito lo aprobaba. A ver, le prestaba, ya no me regresaban mis libros. O me lo regresaban casi descuartizados mis libros, pero ya, a mí me gustaba que lean, ¿no? Y la anécdota más simpática de los años es que yo enseñaba pues con salón abierto en quinto, y yo lo vivía la literatura, ¿no? Me empapaba bastante porque, bueno, había el método de la exposición, ¿no? Entonces yo me divertía pues contando la historia y lo dejaba en el suspenso, los muchachos, siga, no, ustedes me tienen que leer la obra, ¿no? ¿Ya? En Matalache, por ejemplo, ¿no? En Matalache, cuando hay la escena más erótica que se produce, ¿no? Le dice, cierra la puerta, y entonces, ¡pum!, me paraba ahí. Siga, profesor. No, ustedes me tienen que leer Matalache. Y me leían, igual en 100 años de soledad, igual, ¿no? Porque eran jóvenes y yo sabía que eso los iba a motivar a leer. Les atraía. Pero había un auxiliar, ¿no? Que me han hecho recordar Humberto Díaz, que él siempre leía novelitas de Corín Tellado, ¿no? Y novelitas de Coboy que estaban de moda en esa época, ¿no? Entonces yo como dejaba las aulas abiertas porque quería que, ¿no? Es posible que tener más auditorio, ¿no? Y él después me contaba, profesor, lo he estado escuchando a usted, yo me siento a escucharlo su clase, pero afuera, ¿no? Y eso que ha contado es cierto, ¿qué libro? Yo te presto el libro, le digo, léelo. Al final salió leyendo obras literarias, Humberto Díaz, ¿no? Con mis colegas, como te digo, ha sido una vida familiar que no la veo hoy, una vida colectiva. No había prácticamente las huelgas, las famosas huelgas del SUTETS, ¿no? Entonces, yo siempre me he llevado bien, ¿no? Yo siempre decía, nunca yo escogí ya por vocación mi profesión. Y la profesión de profesor es servir. Y yo, bueno, me dedicaba a servir más que pensar en que si me pagaban mal, bien, ¿no? Pero mi interés era enseñar, ¿no? Enseñar, así como su profesor que se desvive ¿no? Por darle lo mejor que él tiene, porque eso es importante, un profesor, ¿no? Servir. Sin esperar a cambio nada, ¿no? O de repente el agradecimiento de algunos, o el saludo de algunos, y por eso vivo en Cartavio, porque naturalmente me siento bien. ¿Cuántos me han dicho, por qué no te vienes acá a Trujillo a vivir? ¿Por qué no te vienes a la universidad? 4 veces me ofrecieron ir a la universidad, ¿no? Lo recuerdo. Lo recuerdo, yo vi que ganaba casi igual como el profesor de secundaria y desistí de ir a trabajar, porque tenía que entrar como contratado y acá me sentía bien, pues, acá me siento bien. Les cuento una anécdota que un día pensé que viniendo de Sumanique a Cartavio, vi que ya anocheciendo me rodearon, me rodeando y dijo, me van a asaltar, ¿no? Y a la hora ya más cerca, uno se para, buenas noches, profesor. Y comenzaron a abrirse. Imagínate. Me iban a asaltar, pero el hecho de ser profesor, y yo con mis colegas ahora me llevo bien, los recuerdo a todos bien, y sigo en comunicación con ellos y por eso el colegio de alguna manera está presente siempre en mí, ¿no? Claro, sí. A ver, de las 5 obras que usted ha publicado, ¿cuál de ellas le ha merecido mayor satisfacción? ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, las obras son como los hijos,
¿no? Imagínate que tú leas que siempre hay una simpatía por uno de ellos, ¿no? Sea por el mayor o sea por el último. Pues nunca hay último en un escritor, ¿no? Nunca hay último, ¿no? El último de repente es la muerte, pero no hay uno, ¿no? No hay uno de final, ¿no? Es el mayor, ¿no? Naturalmente el eco matinal de los estigmas siempre me lo recuerdan los de mi promoción, ¿no? Siempre me lo recuerdan, ¿no? Es un libro de mucho sentimiento, de mucha vibración interior, ¿no? Y de mucho amor, ¿no? Entonces, fui, ¿qué te digo?, ganado por la emoción, el sentimiento. De repente la estética no fue tan pareja con los sentimientos y las emociones, ¿no? Un escritor debe equilibrar las dos cosas, ¿no? Para que la estética se dé en una obra, haya armonía, ¿no? Pero yo más bien te podría decir que el libro que más se ha difundido, que ya está en su 10ª edición, ¿no? Es el libro Mi amigo Sultán, ¿no? Ya lo van a traducir al inglés, dicen, ¿no? Entonces, ese libro, para mí todos mis libros son importantes, ¿no? Cada uno en su época, ¿no? La Fuerza de los Días también en su época, ¿no? Tiene su importancia. Luego, por ejemplo, ahí está este librito, este es el primero, ¿no? Este es el primero y este es la última edición, la 10ª edición que acaba de salir este año. Este año han salido 2 ediciones del Sultán en 2 editoriales diferentes. Pero naturalmente que este libro pequeñito, el eco matinal de los estigmas, estigmas es lo que te marca, ¿no? Lo que te deja huella, ¿no? Entonces el libro está dividido en 2 partes. Una segunda parte son poemas de amor y la primera parte son vivencias, ¿no? Son vivencias. A un sacerdote le entusiasmó mucho y le gustó un poema muy vivencial, muy emotivo, que bueno, a mí me parece que últimamente mucho se repite eso y de diferentes maneras, ¿no? Y un poco ya lo ha repetido Vallejo, ¿no? Pero no le encuentro el poema. Creo que acá está. Me estoy muriendo y nadie lo sabe. Abandonado como las solitarias calles de los cementerios y triste como las tardes frías de invierno, yo me estoy muriendo y nadie lo sabe. He muerto tantas veces en silencio, contemplando desde la butaca de los teatros las crudas escenas de mi vida, caminando por las resecas veredas de las calles, conversando en los mudos bancos y en los oscuros rincones de los parques, y también a la distancia, por teléfono, por cartas. He muerto tantas veces y sin embargo existo. Yo me estoy muriendo y nadie lo sabe, ¿no? Por eso te digo, ves tú la emoción, el sentimiento, ¿no? Un poco la marginación, la soledad, es lo que rescata aquí el prologuista, que es justamente el poeta más celebrado hasta la fecha, ¿no? Horacio Alba Herrera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yasmín Malmas Quispe y a continuación le haré las siguientes preguntas. De los numerosos premios y distinciones obtenidos, ¿cuál cree usted que es el más importante para su carrera u oficio como escritor? Bueno, todos los premios en sí son un estímulo. Lo hacen a uno un poco, le sirven como brújula. Uno se va orientando que está por buen camino, ¿no? Que va más o menos por camino correcto. Claro, algunos premios sí, de alguna manera te dan una imagen más amplia, no puede ser nacional, internacional o de repente regional. Yo recuerdo mucho el primer premio, ¿no? Yo no era nadie, naturalmente,
y al ganar los Juegos Florales Magisteriales y derrotar a algunos que eran ya escritores, ¿no? Entonces me dio un gran impulso, me hizo levantar la cabeza y mirarlos de igual a igual, ¿no? Porque entre los escritores también hay una guerra de egos, de celos, de envidias, ¿no? Gratuitas, porque, ¿no? Al final de cuentas todos escribimos, cada uno con su estilo, ¿no? Y eso en sí, por ejemplo, como el primer hijo, me marcó bien, ¿no? Y luego el premio, la mención honrosa en Nicaragua, ya me dio un espaldarazo ya, mucho, ya salía, ¿no? Si Antonio Cisneros ganó, obtuvo esa distinción en el primer concurso, Rubén Darío, yo fui el segundo que lo obtengo, ¿no? Pero naturalmente él era más famoso y lo celebraron más, porque era de Lima, estaba dentro del grupo de los grandes amigos que de alguna manera forman, pues, diríamos, la camarilla, ¿no?, de escritores. Y naturalmente los provincianos siempre un poco hemos sido marginados, ¿no? Pero hoy no, como decía Abraham Valdelomar, hay que tomar, no siempre la capital, no por asalto de repente, ¿no? Porque los provincianos son los que más, los que se hacen de cierta fama, se van a la capital, ¿no? Y estando en la capital se olvidan de las provincias, ¿no? Sí, luego, bueno, el premio Horacio, también significativo, el que también por primera vez subí a un avión, fue cuando gané un premio de literatura infantil organizado por el gobierno, por el Ministerio de Educación. Entonces el premio era pagarnos el pasaje en avión, ida y vuelta, atendernos más un premio en dinero. Entonces fue el ministro el que nos entregó el premio, ¿no? Y ese concurso fui premiado 2 veces y 2 veces tuve que viajar en avión, ¿no? Para mí era, pues, la gran novedad, yo nunca había viajado en avión, ¿no? Y nunca había sido recibido en el Museo de la Nación ni nada por el estilo, ¿no? Y luego los otros premios que naturalmente algunos no se conocen, ¿no? Siempre me han dado la oportunidad de ser más conocido, ¿no? Y publicar textos que naturalmente son reconocidos por jurados que ya destacan, ¿no? El premio José María Argueda, organizado por la Asociación Perú-Japonesa, ¿no? Entonces era comparable a los premios que organiza ahora Petróleo del Perú, ¿no? Entonces tenía ese mismo nivel, ¿no? Entonces también un premio siempre es un estímulo, ¿no? Algo que te ayuda a avanzar, ¿no? Es como el empujón que te dan para que no, estás bien, camina, sigue caminando, estás por buen camino, ¿no? Pero dormirse con el premio también es peligroso, ¿no? Pensar que simplemente sin trabajo y con la fama que le ha dado el premio va a ser siempre el gran escritor, no es así, ¿no? Son estímulos, impulsos para uno esforzarse más, ¿no? Escribir continuamente y buscar su propio estilo, ¿no? Para estar acorde con los tiempos y al nivel siempre de los premios que ha obtenido, ¿no? Su nombre y su obra o producción literaria figuran en numerosas antologías a nivel nacional e internacional. ¿Podría mencionarnos qué antologías son las más significativas para usted? Bueno, la primera que me dio también gran renombre fue una antología
Nueva Poesía Peruana de los años 70, 80, que lo publica la Universidad de Carabobo en Venezuela, ¿no? Y cuyo seleccionador, antologador fue Jesús Cabel. También creó La Sorpresa en el Perú, ¿no? Que yo esté incluido en una antología que venga del extranjero, ¿no? Que venga del extranjero. Ya ahí ya había publicado Fuera del Paraíso, ¿no? Ese premio, naturalmente, como te digo, me dio naturalmente otro nivel, ¿no? Y me hicieron ya tener cierta importancia, diríamos así, dentro de las letras, ¿no? Pero, como te digo, los premios siempre de alguna manera ayudan así, pero tu pregunta iba dirigida a las antologías, ¿no? Bueno, estábamos hablando de esa primera antología. Luego aparezco en diferentes antologías, ¿no? Diferentes antologías a nivel nacional, ¿no? Por la Casa del Poeta Peruano, antologías a nivel internacional, ¿no? Pero lo que más me satisfizo fue, por ejemplo, aparecer en una antología bilingüe peruano o alemán, ¿no? Entonces, no, ahí estaba traducido, y este año, ¿no? Prácticamente me dan a conocer que en Chile, ¿no? Sale una antología de 40 poetas en una edición trilingüe, o sea, en inglés, en chino y en español, ¿no? Entonces es un texto voluminoso. Después en México, Acapulco, también hacen otra antología, ¿no? Entonces también aparezco ahí. Un encuentro en Iguazú, en Argentina, hacen otra antología, también me incluyen. O sea que ya pues son antologías que rebasan el medio regional y también nacional, ¿no? Que de alguna manera, sin escribir tanta poesía, aparecen las antologías, ¿no? Es decir, no busco tanto yo la cantidad, sino la calidad, ¿no? Sí. A ver, de los encuentros literarios a los que usted ha asistido, muchos de ellos en el extranjero, ¿qué es lo que más le ha satisfecho de estos eventos? Bueno, primero diré que la confraternidad, ¿no? Conocer nueva gente, nuevos escritores, escuchar a grandes expositores hablar sobre poesía, sobre literatura, conversar con ellos, dialogar, ¿no? Conocer algunos lugares, porque había una especie de turismo. Yo, por ejemplo, casi todo el Perú lo conozco por los encuentros, ¿no? En cada región se acostumbraba cada año a hacer un encuentro de literatura juvenil, infantil y juvenil, por la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. Hoy toca La Libertad, mañana tocaba, por decir, Amazonas, tocaba Lima, tocaba Tacna, Tumbes. Entonces me ha permitido conocer lo diferente. Y eso, diría yo, me ha dado lugar a que conozca más amigos. Cuando yo voy ya porque me conecto con algún amigo de alguna región y presento mis libros, ¿no? Ahora, internacionalmente, también, ¿no? Casi por ese estilo, ¿no? Pero lo que más diría me marcó fue el encuentro que tuve en Granada, ¿no? En España, ¿no? Después de estar en Madrid, ¿no? De estar en Barcelona, pasamos, porque éramos invitados a Granada de una semana, el encuentro, en donde pude conocer pues toda la parte de La Vega, se llama la parte territorial donde nace, vive Federico García Lorca, ¿no?
Y naturalmente el sultán yo lo presento en el Museo Federico García Lorca, ¿no? Porque su casa es un museo, ¿no? En donde naturalmente él sale al frente, ¿no? Y nos habla y nos conversa, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora me dicen que también han hecho sobre Vallejo, pero igual tú lo ves, parece que fuera el mismo García Lorca. Y luego fuimos al museo donde ya hubo la presentación, ¿no? Y como habíamos estado en el Palacio de los Árabes, la Alhambra, ¿no? Que nos habían llevado a visitar también, muy amables ellos, todos nos pusieron hotel, movilidad, y visitamos todo ese territorio, el río en donde se inspiró, por ejemplo, García Lorca, y hablaba sobre el agua, ¿no? Las casas donde vivió García Lorca. Entonces yo naturalmente había estado en ese palacio brillante, un palacio hermoso de los árabes, porque los árabes pues tuvieron 400 años y fue este territorio el que ahí se reforzaron, ¿no? Más los árabes, los llamados moros, ¿no? Entonces ahí hicieron su resistencia hasta que los reyes católicos los expulsaron del territorio. Entonces yo cuando presento, pues la anécdota viene que cuando presento yo mi amigo sultán, ¿no? En el auditorio, yo dije, pues bueno, acabo de visitar la Alhambra, ¿no? Donde están los sultanes y todo, ¿no? Los reyes árabes, y ahora yo vengo a presentarles, ¿no? Un sultán criollo, mestizo, todas las sangres, ¿no? Justamente este es el sultán, ¿no? Y justamente era el perro, ¿no? Pero así empecé, ¿no? mi exposición, ¿no? Y luego hablé sobre cómo se había elaborado el libro, qué es lo que había buscado con el libro, y bueno, y leí algunos pasajes de mi amigo sultán, ¿no? Y ahí nos dieron un reconocimiento que lo tengo muy presente, ¿no? Nos dieron algunos presentes los que están a cargo del Museo Federico García Lorca, ¿no? Sí, sí. Y como te digo, luego estuvimos en París declamando frente a la tumba de César Vallejo, ¿no? Imagínate, ya era un sueño pues que superaba mis expectativas, y todo por la literatura. No como profesor, sino por la literatura, por el cultivo de la literatura, ¿no? Por eso la literatura para mí es una razón de vivir. Profesor Carlos, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Sánchez Maradiegue y voy a proceder a hacerle las siguientes preguntas. Mi amigo Sultán, ¿acaso su libro más leído y más vendido? Al parecer está basado en parte de su vida familiar, cuando usted era niño. ¿Qué nos puede contar sobre ello? Bueno, sí, los perritos, pues, como dije, en la campiña eran miembros de la familia también. Los queríamos como si fueran hermanos, nos protegían, y también cuando estábamos solos conversábamos con ellos, les contábamos nuestras penas, nuestros miedos, ¿no? Entonces jugábamos con ellos y nos divertíamos, y a veces también los golpeábamos, ¿no? Porque resultaba que a veces uno, pues, por cualquier razón, hay veces que trataba de morder a alguna persona, lo resondrábamos, ¿no? Y como mis perritos ahora, que son bravos también, ¿no? Entonces el perro naturalmente ha adquirido un protagonismo hoy en la literatura. No obstante que desde Esopo, ¿no? Un esclavo griego, ¿no? Ya utilizó al perro en sus fábulas, y luego se fue utilizando el perro en las diferentes obras de Dante Alighieri, del doctor Fausto, y ya con Cervantes en una de sus novelas ejemplares, ¿no? El coloquio de los perros, los hace dialogar a los perros. Por primera vez dialogan dos perros, ¿no? Y en la literatura todo es posible, ¿no? Que hablen las plantas, que hablen los animales, que conversen, que vivan como si fueran seres humanos. Entonces mi propósito fue ese, de utilizar al perro
para contar de alguna manera mi vida y la vida de mi familia, ¿no? Y también describir de alguna manera el caserío de Sumanique y en parte el barrio de Cartavio, que podría ser California en Trujillo, o un barrio pudiente en cualquier ciudad. Por eso el amigo Sultán es un libro universal, ¿no? Se puede adaptar a cualquier realidad, ¿no? Y naturalmente a través de él, de un perro que habla en primera persona, que piensa, que siente, que ama, ¿no? Que se emociona, que es capaz de dar su vida por quien quiere, ¿no? Entonces, un perro que es un maestro al final, ¿no? Entonces, que enseña también cómo deben comportarse los que lo van a suceder, ¿no? Ya anciano el perro, ¿no? Entonces, es toda una metáfora de vida, ¿no? En donde sobresale la amistad, ¿no? Sobresale la honestidad, ¿no? Sobresale el sacrificio, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Todos estos valores, ¿no? Salen, pero la historia en sí empieza en Sumanique, puede Sumanique ser cualquier pueblo, ¿no? Como los pueblos inventados, ¿no? De algunos autores, ¿no? Entonces, esa historia naturalmente va paulatinamente evolucionando y el perro va creciendo conforme va la familia también evolucionando, va estudiando, se van volviendo profesionales, lo que pasa con mi familia, ¿no? La mayor parte son profesionales y se van a vivir a otro sitio, ¿no? Y el perro, naturalmente, vive a sus anchas en el campo, ¿no? Vive a sus anchas en libertad, goza de todo, es apreciado, ¿no? Y todo, un perro. Luego, como ocurre que pondría el ejemplo que mi hermano, que ahora vive en Trujillo, en California, ¿no? Lo llevara al sultán para que le cuide su casa. Eso es lo que pasó con ese personaje, que puede ser cualquiera también, en cualquier sitio, ¿no? Entonces el perro dejó de ser tal. Su costumbre de andar libremente por la calle se le acabó. Tenían que andar con bozal, ¿no? Dormir en el corral, nada que meterse a la casa, que se pasearse por todos sitios. No, ya tenía que adoptar otro comportamiento. Además, era un perro criollo, un perro chusco, como se dice, ¿no? Y naturalmente llegó a un barrio en donde todos los perros eran de raza. Y claro, era mal visto, pues, ¿no? ¿Cómo ha traído este barrio un perro chusco? ¿No? Un horror para la gente, ¿no? Los perros, pero naturalmente él siempre recordaba el mundo en que vivía en Sumanique, ¿no? El sol y todo eso, ¿no? Y hasta que conoce a Quitano, que era un perro vagabundo, que no faltan los perros vagabundos en las ciudades y en los mejores barrios, ¿no? Y con él, bueno, se va a desarrollar y van a conversar como Cervantes, que los hace conversar. Recién conversa el perro, recién con el gitano conversa como conversan los dos perros, ¿no? de personajes de Cervantes, ¿no? Recién conversa y le muestra el mundo, el temor de la gente, ¿no? Cómo vive la gente, un poco con mucha vanidad, un poco que vive con mucho miedo también a los asaltantes, que las casas están con guardianes, ¿no? Carros con lunas polarizadas y todo eso, ¿no? Entonces, y después le dice, pero este no es el mundo real, vamos para que conozcan cómo viven los pueblos jóvenes, y lo lleva a conocer un pueblo joven. Y ahí, caramba, el perro un poco se sorprende y hace una distinción. Entonces, ahí hay otro tema, la discriminación racial. Pero hay una migración como que lo de la sierra